Nos pasamos la vida buscando explicaciones fuera. La edad, el trabajo, el estrés, lo que nos ha pasado, lo que no supimos hacer mejor, pero casi nadie se detiene a observar la voz que le acompaña desde que se levanta hasta que se acuesta. Esa voz con la que te corriges, te juzgas, te empujas o te reprochas. Esa forma de hablarte que se ha vuelto tan habitual que ya ni la cuestionas. Y es ahí donde empieza todo. Porque no es lo mismo vivir una dificultad que vivirla mientras te dices que no vales, que llegas tarde, que siempre fallas, que ya deberías haber aprendido. No es lo mismo cometer un error y acompañarte, que cometerlo y atacarte. El cuerpo nota la diferencia, el cerebro la nota. Aunque tú lleves años creyendo que así eres o que eso no tiene importancia, la mayoría de las personas no están agotadas por lo que hacen, sino por cómo se tratan mientras lo hacen. No están cansadas de la vida, están cansadas de escucharse mal. Y lo más delicado es que muchas veces esa forma de hablar no suena extrema, suena normal, suena responsable, suena exigente, pero va dejando huella. Durante este vídeo no voy a pedirte que creas nada, solo que escuches, que observes cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Porque si durante años te has dirigido con dureza, no es extraño que un día tu mente y tu cuerpo empiecen a responder como si vivieran en tensión constante. Y eso, aunque nos cueste aceptarlo, no es casualidad. Durante mucho tiempo nos han repetido una idea que suena tranquilizadora, casi liberadora. Tranquilo, solo son pensamientos. Como si lo que pasa por tu cabeza no tuviera peso real. Como si esas frases que te dices a diario fueran algo etéreo, sin consecuencias, sin efecto sobre tu cuerpo ni sobre tu forma de estar en el mundo. Y la verdad es que esa idea tan extendida es profundamente engañosa, porque si de verdad fueran solo pensamientos, no notarías cómo se te encoge el cuerpo cuando te hablas con dureza. No aparecería esa presión en el pecho, ni esa sensación de cansancio que llega incluso en días en los que no ha pasado nada especialmente grave. Si fueran solo pensamientos, no cambiaría tu respiración cuando te dices que no llegas, que no puedes, que otra vez has fallado. Pero cambia. Y cambia porque el cerebro no los trata como algo abstracto. El problema es que hemos aprendido a minimizar lo que nos decimos. Hemos normalizado un trato interno que no aceptaríamos de nadie más. Y lo hacemos porque nadie nos enseñó que el lenguaje que usamos con nosotros mismos también educa al cerebro. Desde pequeños aprendemos que las palabras de fuera importan, que pueden herir o ayudar, pero nadie nos explica que las palabras de dentro actúan igual, incluso con más fuerza, porque están siempre presentes. Además, hay algo todavía más delicado. Cuando repites una frase una y otra vez, el cerebro deja de analizarla. Ya no se pregunta si es justa o exagerada, simplemente la da por válida. Frases como yo no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo, ya es tarde para mí, no se quedan flotando, se integran, se convierten en una especie de marco desde el que interpretas todo lo que te ocurre después. Y es aquí donde aparece la gran confusión. Muchas personas creen que primero se sienten mal y luego se hablan mal. Pero muchas veces ocurre justo al revés. Primero se hablan con dureza, con exigencia constante, con reproche, y el malestar aparece después, poco a poco, día tras día, sin necesidad de que ocurra nada dramático. Decirte que solo son pensamientos puede sonar tranquilizador, pero también es una forma de no mirar algo que tiene un impacto profundo. Porque si no pasara nada, no habría personas que mejoran cuando cambian su forma de hablarse, aún sin cambiar su trabajo, su pareja o sus circunstancias. No habría cuerpos que se relajan cuando la voz interna deja de presionar.
La verdad es que no todo lo que pensamos es verdad, pero todo lo que pensamos deja rastro. Y mientras sigamos creyendo que da igual cómo nos hablamos, seguiremos cargando con consecuencias que no entendemos del todo. Por eso es tan importante empezar por aquí. No para juzgarte ni para culparte, sino para darte cuenta de que esa voz interna no es neutra. Nunca lo ha sido. Y reconocerlo ya empieza a mover algo por dentro. Hay una idea que a mí me parece clave, y cuando la entiendes, ya no vuelves a hablarte igual. Tu cerebro te escucha siempre, no solo cuando estás concentrado o cuando estás tranquilo. Te escucha cuando vas deprisa, cuando estás enfadado, cuando estás cansado, cuando te levantas con esa sensación de no me apetece nada. Te escucha incluso cuando tú no te das cuenta de lo que te estás diciendo. Y es que solemos imaginar el cerebro como algo muy racional, como si tuviera un filtro que dijera, esto es solo una frase, esto no cuenta. Pero no funciona así. El cerebro trabaja con señales, y las palabras son señales muy potentes. Son una especie de instrucciones que repetimos tantas veces que el sistema nervioso acaba tomándolas como un mapa de la realidad. No porque sean ciertas, sino porque son frecuentes. Piensa en esto un momento. Si una persona a tu lado te repitiera cada día, vas tarde, no es suficiente, te estás equivocando, así no, aunque lo dijera sin gritar, aunque lo dijera con tono normal, ¿cómo crees que se te quedaría el cuerpo al cabo de una semana y al cabo de un mes? Pues con la voz interna pasa algo parecido, solo que no puedes alejarte de ella. No puedes decirle, me voy a otra habitación, va contigo. Y aquí aparece una trampa muy habitual. Como esa voz eres tú, piensas que no te afecta, como si fuera lo mismo que una idea suelta que pasa y se va. Pero no es una idea suelta, es un estilo de trato, es una forma de dirigirte a ti que se repite, que marca un ritmo. Y el cerebro no interpreta esto es mío, así que no importa. Interpreta esto se repite, así que debo prestarle atención. Además, hay algo que me parece muy revelador. Muchas personas no son conscientes de lo duras que son consigo mismas hasta que empiezan a escuchar su diálogo interno como si viniera de otra persona. A veces les propongo un ejercicio muy sencillo. Imagina que todo lo que te dices se lo dices a tu hija, a tu hijo, a tu pareja, a tu mejor amigo. La mayoría se queda parada, porque de pronto se dan cuenta de que usan un lenguaje que no usarían con nadie. Y lo que es más fuerte, lo usan justo en los momentos en que más necesitarían apoyo. Tu cerebro, cuando te oye atacarte, no se queda mirando desde lejos como un espectador. Reacciona, ajusta el cuerpo para resistir, cambia la respiración, cambia el tono muscular, cambia la forma en que prestas atención. Y claro, si esto ocurre muchas veces al día, durante años, acabas viviendo como si estuvieras en guardia. No todo el tiempo de forma intensa, pero sí con una base de tensión que se vuelve normal. Y entonces la persona cree que es su carácter, que es su forma de ser, cuando en realidad es una respuesta aprendida. También pasa algo muy curioso. Cuando nos hablamos mal, muchas veces lo hacemos con una intención que parece buena. Así me espabilo, así me obligo. Si no me aprieto, no hago nada. Pero el cerebro no traduce esa intención como motivación saludable. Lo traduce como amenaza. Y cuando el sistema percibe amenaza, no piensa mejor. No decide mejor, se defiende. Y defenderse no es crear, no es disfrutar, no es aprender con calma. Defenderse es sobrevivir. Por eso hay personas que dicen, sé lo que tengo que hacer, pero me bloqueo. O no estoy mal, pero no tengo energía. O me cuesta empezar, me cuesta mantenerme.
Y muchas veces, cuando miras de cerca, hay una voz interna que está empujando con látigo, no con guía. Una voz que no deja respirar. Una voz que exige resultados incluso cuando la persona está agotada. Y el cerebro, ante esa presión, se cierra. No por pereza, sino por protección. Y lo más importante de todo esto es que no hace falta que te hables fatal para que tenga efecto. A veces no son insultos, a veces son frases aparentemente normales. No debería sentir esto. Tengo que poder con todo. No es para tanto, espabila. Qué exagerado eres. Son frases que parecen incluso razonables, pero repetidas cada día van construyendo una relación contigo basada en la dureza, no en el cuidado. Cuando entiendes que tu cerebro te escucha aunque tú no estés prestando atención, cambia el foco. Ya no se trata de controlar pensamientos, que suena agotador y casi imposible. Se trata de empezar a darte cuenta del tono, del trato, de cómo te diriges a ti cuando algo no sale, porque ahí es donde se ve la verdad de la relación que tienes contigo. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer no es teatro, no es repetir frases bonitas frente al espejo como si todo estuviera perfecto. Lo que vamos a hacer es mucho más serio y mucho más real. Empezar a hablarte de una manera que tu cerebro pueda recibir sin ponerse en guardia. Y cuando eso ocurre, empiezan a cambiar cosas que no esperabas cambiar solo con palabras. Hay personas que llegan a consulta diciendo que no les pasa nada grave, que no están deprimidas, que no tienen un problema concreto, pero están agotadas de una forma difícil de explicar. Se levantan cansadas, les cuesta arrancar, todo les pesa un poco más de lo normal y muchas veces buscan la causa en el cuerpo, en la edad, en el trabajo, en el ritmo de vida. Pero cuando empezamos a mirar con más atención, aparece otra cosa. Ese cansancio no siempre viene de hacer demasiado. A veces viene de exigirse demasiado mientras se hace, de no darse tregua mental, de vivir con una especie de supervisión constante por dentro, como si hubiera una voz evaluando cada paso. Podrías haberlo hecho mejor. No era para tanto. No te quejes. Sigue. Y claro, así no se descansa nunca del todo. El cuerpo puede parar, sentarse en el sofá, acostarse en la cama, pero si la mente sigue empujando, el descanso no llega. Porque descansar no es solo dejar de hacer cosas, es dejar de presionarte mientras no haces nada. Y muchas personas no saben hacer eso, no porque no quieran, sino porque llevan años hablándose como si parar fuera un fallo, una debilidad, una pérdida de tiempo. Aquí aparece algo muy interesante. Hay cansancios que no mejoran durmiendo más, no mejoran con vacaciones, no mejoran cambiando de rutina, mejoran cuando cambia la relación interna, cuando la persona deja de tratarse como un proyecto que nunca está terminado, cuando deja de vivir con la sensación de que siempre falta algo para estar bien. Y es que el cerebro, cuando percibe exigencia constante, actúa como si no hubiera un lugar seguro donde bajar la guardia. No hace falta que estés asustado ni angustiado para que eso ocurra. Basta con sentir que nunca es suficiente, que siempre hay que dar un poco más, que no hay permiso real para fallar, para cansarse, para no poder. Muchas personas confunden esta tensión interna con responsabilidad. Creen que si se relajan, todo se vendrá abajo, que si no se exigen, dejarán de funcionar. Pero cuando miras con honestidad, te das cuenta de que esa presión no te ha hecho vivir mejor. Te ha hecho vivir más apretado, más rígido, más cansado por dentro. Además, este tipo de desgaste no suele notarse de golpe. No aparece como una caída brusca. Es más bien una acumulación. Pequeños comentarios internos repetidos durante años. Frases que te empujan cuando ya estás cansado.
que no te permiten celebrar lo que haces bien, que minimizan cualquier logro y agrandan cualquier error. Y el cuerpo, poco a poco, va respondiendo a ese clima interno. Por eso hay personas que dicen: no entiendo por qué estoy así si objetivamente mi vida está bien. Y tienen razón. Objetivamente puede estar bien, pero subjetivamente viven bajo una presión constante. Y el cerebro no vive de lo objetivo. Vive de lo que se repite, de lo que se siente, de cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Cuando empezamos a cambiar ese trato, algo curioso ocurre. No desaparecen los problemas, no desaparecen las responsabilidades, pero el cansancio empieza a tener otro color. Ya no es ese agotamiento que te aplasta, es un cansancio más limpio, más lógico, que se recupera mejor, porque ya no se le suma el desgaste de estar peleándote contigo todo el tiempo. Y esto es importante decirlo con claridad. No se trata de dejar de esforzarse ni de vivir sin compromiso. Se trata de dejar de usar la dureza como combustible, porque ese combustible quema rápido y cuando se acaba no queda motivación, no queda alegría, no queda energía. Solo queda la sensación de estar sobreviviendo a tu propio día a día. Entender esto cambia mucho la mirada, porque entonces el cansancio deja de ser un enemigo misterioso y se convierte en una señal de que quizá no necesitas hacer menos cosas, sino tratarte de otra manera mientras las haces. Y a partir de ahí el camino empieza a abrirse de una forma distinta, sin tanto empuje, con algo más de aire. Muchas personas nunca se han detenido a escuchar de verdad cómo se hablan cuando fallan, no cuando todo sale bien, sino cuando se equivocan, cuando se cansan, cuando no responden como esperan de sí mismas. En esos momentos aparece un lenguaje que no suele ser amable, ni paciente, ni comprensivo. Aparece una dureza que sorprende cuando se pone en palabras. Basta con observarlo un instante. La forma en la que te diriges cuando no llegas a todo, cuando cometes un error pequeño, cuando notas que ya no tienes la energía de antes. Las frases salen casi solas, automáticas, sin filtro. Y lo más llamativo es que ese tono no se lo usarías a nadie a quien quisieras cuidar, ni siquiera a alguien con quien no te llevas bien. Con los demás solemos medir las palabras, con nosotros no. El cerebro no entiende de justicia emocional, no analiza si te lo mereces o no. Recibe el mensaje y responde. Y cuando el mensaje es de desprecio, de descalificación o de ataque constante, la respuesta es tensión. No porque seas débil, sino porque cualquier sistema vivo responde así cuando el entorno es hostil, aunque ese entorno esté dentro. Muchas personas creen que hablarse mal es una forma de ser realistas, de no acomodarse, de no engañarse. Pero una cosa es ser honesto y otra muy distinta es ser cruel. La honestidad no necesita humillar, no necesita machacar, no necesita recordarte una y otra vez tus límites como si fueran defectos. Sin embargo, ese matiz se pierde cuando el trato interno lleva años funcionando desde la exigencia extrema. Escucharte hablarte puede ser revelador. No por culpa, sino por claridad. Porque cuando te das cuenta de que te diriges a ti con más dureza que a alguien a quien no soportas, algo se mueve. Aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué conmigo sí? ¿Por qué este tono solo lo reservo para mí? El problema no es solo emocional, es funcional. Una persona a la que atacan constantemente no rinde mejor, no piensa mejor, no vive mejor, se protege, se cierra, se endurece y cuando eso ocurre dentro de ti empiezas a vivir dividido. Una parte empuja, la otra resiste y ese conflicto interno consume muchísima energía.
Además, este tipo de lenguaje no aparece solo en los grandes fracasos, está presente en lo cotidiano, en cómo te hablas cuando te miras al espejo, en cómo interpretas un comentario ajeno, en cómo te explicas a ti mismo por qué algo no ha salido bien. Es una forma de narrarte la vida desde el reproche, no desde el acompañamiento. Lo más delicado es que muchas personas confunden este trato con fortaleza. Creen que si se suavizan, perderán carácter, que si se hablan mejor, se volverán complacientes. Pero lo que suele ocurrir es justo lo contrario. Cuando dejas de atacarte, aparece una firmeza distinta, menos tensa, más clara, más sostenible. Darte cuenta de esto no significa cambiarlo de inmediato, significa empezar a verlo, escuchar esa voz como si no fueras tú por un momento, como si viniera de fuera. Y al hacerlo, muchas personas sienten algo muy claro. Ese lenguaje no ayuda. No cuida, no empuja hacia adelante, solo aprieta. Y cuando reconoces eso, aunque no sepas todavía cómo hablarte de otra manera, ya no puedes mirar hacia otro lado. Porque entiendes que la relación más constante de tu vida, la que no descansa nunca, quizá necesita un cambio profundo. No para volverte blando, sino para dejar de hacerte daño mientras intentas vivir. La gente cree con toda la buena intención que el cerebro está de su lado de forma automática, como si dentro tuviéramos un aliado que siempre busca lo mejor para nosotros, que nos protege con cariño, que nos guía hacia lo que nos conviene. Y suena bonito, la verdad. Pero cuando lo miras con lupa, cuando lo miras desde cómo funciona realmente el sistema nervioso, te das cuenta de algo que puede cambiarte la perspectiva. El cerebro no está diseñado para cuidarte, está diseñado para mantenerte vivo. Esto no significa que el cerebro sea tu enemigo. No va por ahí. Significa que su prioridad número 1 es la supervivencia. Y la supervivencia muchas veces no tiene nada que ver con el bienestar. Sobrevivir es adaptarte a lo que haya, incluso si eso te hace daño. Sobrevivir es aprender a aguantar, a resistir, a no llamar la atención, a complacer, a controlar, a desconfiar, a estar siempre preparado por si algo sale mal. Y si durante años has vivido en un entorno donde el amor venía con exigencia, o donde equivocarte tenía un coste, o donde mostrarte vulnerable no era seguro, tu cerebro aprendió lo que tenía que aprender para que siguieras adelante. Por eso a veces te pasa algo muy curioso. Empiezas a tratarte mejor. Intentas hablarte con más respeto, te propones bajar la autoexigencia y no te sale natural. Incluso puede aparecer una reacción interna que te empuja a volver a lo de siempre. Como si una parte de ti dijera, no, así no, esto no me fío. Y ahí es donde yo suelo decir algo que a la gente le sorprende. Esa resistencia no es un fallo de carácter. Es un mecanismo de protección. El cerebro prefiere lo conocido, aunque te desgaste, porque lo conocido es predecible, y lo predecible para el sistema nervioso suele equivaler a seguridad. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte con ciertas partes tuyas, porque muchas de tus manías, tus bloqueos, tus miedos, incluso esa forma de hablarte con dureza, no aparecieron porque sí. Se instalaron porque en algún momento funcionaron para algo, quizá para que no te hundieras, quizá para que te levantaras cada día, quizá para que no te durmieras en los laureles cuando la vida te pedía esfuerzo, quizá para que no dependieras de nadie. El problema es que lo que un día te ayudó a sobrevivir, con el tiempo puede empezar a pasarte factura. Y aquí entra una idea muy polémica, pero muy real. La dureza interna muchas veces no es fortaleza, es un sistema de control. Es como si el cerebro dijera, si me aprieto, si me vigilo, si me critico antes de que lo haga alguien, me ahorro un golpe.
Esto lo vemos muchísimo. Personas que se atacan por dentro para que nadie pueda atacarlas desde fuera. Personas que se adelantan al fracaso con frases como «ya sabía yo que no iba a poder», porque así sienten que tienen el control de lo que viene. Es una estrategia, no es agradable, pero es una estrategia, y el cerebro ama las estrategias que le han permitido salir adelante. El problema es que este tipo de supervivencia tiene un precio. Vivir con un supervisor interno constante te quita libertad, te quita disfrute, te quita energía mental, te quita la capacidad de descansar de verdad. Porque aunque por fuera estés haciendo cosas normales, por dentro hay un mecanismo que no baja el volumen, siempre evaluando, siempre comparando, siempre exigiendo, siempre señalando lo que falta. Y el cerebro, cuando vive así, se vuelve experto en detectar amenazas, pero torpe para detectar calma. Además, hay algo más profundo. Cuando el cerebro se acostumbra a sobrevivir, empieza a interpretar muchas cosas neutras como si fueran peligrosas. Una crítica pequeña se siente enorme. Un error pequeño se vive como una catástrofe. Una conversación incómoda se anticipa durante días. Un cambio de rutina se siente como una montaña. No porque seas exagerado, sino porque tu sistema nervioso se ha entrenado en estar alerta. Y eso